Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a la gente que nos acompaña de fuera de Cali, como anfitrión de este importante evento a nivel nacional. Espero que la pasen bien este fin de semana en la ciudad de Cali. Cuando el comité científico me invitó a participar con esta charla, la verdad es que me preguntaba una y otra vez importancia de otros hallazgos, pero ¿cuáles hallazgos? Infecciosos, hallazgos ecográficos. Sin embargo, quien me antecedía, que era el doctor Sanín, iba a hablar de cervicometría. Entendía yo que probablemente eran hallazgos, otros hallazgos importantes que pudiésemos ver a través de el ultrasonido, en este caso con la cervicometría. Siempre he pensado que en este tipo de eventos debemos hablar de cosas que sean palpables para nosotros como especialistas, aplicables a nuestro medio, y no de cosas muchas veces utópicas de las que escuchamos hablar, leemos y definitivamente en la práctica diaria nuestra no podemos aplicar porque no tenemos el recurso ya sea científico o tecnológico. Entonces decidí contarles un poquito sobre el slush. Ya el doctor Sanín decía, el slush es un hallazgo importante que se puede demostrar por ecografía y que tiene algunas implicaciones que voy a tratar de mostrarles. La traducción de slush es fango, lodo, como ustedes la quieran llamar, barro, o mejor para que lo nombremos es un depósito de sedimento a nivel del líquido amniótico, que es muy fácil de visualizar cuando está presente y que lo vemos acumulado a nivel del cérvix. Sin embargo, algunos autores lo han descrito y lo han evidenciado a través de la ecografía transabdominal en otras localizaciones, pero digamos que los estudios que se han hecho es la visualización a través del cérvix. Y es simplemente la acumulación a nivel cervical de un sedimento que es muy fácil de ver a través de la ecografía transvaginal y que, vuelvo y repito, tiene unas implicaciones clínicas importantes. El doctor Romero, más o menos en el año 2005 es que empieza. Ustedes saben que el doctor Romero es una persona que publica mucho sobre infección, sobre todo, y todo lo que tiene que ver con parto pretérmino. Y él hace las primeras descripciones en un grupo de pacientes que es más bien pequeño sobre el slush y logra demostrar, aquí hay otra imagen que se ve en la ecografía en 3D con reconstrucción de un sedimento que ellos extraen y encuentran efectivamente que se trata prácticamente de una sustancia muy parecida a la pus, que cuando se lleva a un gran prácticamente vemos macrófagos, vemos leucocitos, vemos cocos, gran variables, etcétera. O sea que definitivamente se ha comprobado extrayendo por vía cervical de que prácticamente ese acúmulo tiene bacterias en ese caso. En cuanto al sedimento que podamos encontrar ecográficamente, pues las partículas de líquido amniótico están presentes más o menos en el 4% en el primero y en el segundo trimestre de los embarazos. O sea, ya podemos ver algún tipo de sedimento a nivel del líquido amniótico, pero por arriba de la semana 35 ya en el 88% de las pacientes podemos encontrar algún tipo de sedimento, y pues en los primeros trimestres, en los 2 primeros trimestres está atribuido a sangrado intraamniótico, a, por ejemplo, malformaciones fetales como una secuencia a cráneoencefalia en la cual hay algún tipo de detrito o de sedimento que puede estar flotando en el líquido amniótico. Y en el tercer trimestre, pues al vermis caseoso, al meconio en algunos casos, o a algún tipo de anomalías congénitas a nivel de la piel, como la ictiosis o la epidermolisis. O sea que no necesariamente estas partículas que veamos en el líquido amniótico tienen que ver con el slush. Este es el primer estudio del doctor Romero, donde el autor principal es el doctor Espinosa, en el cual ellos toman 84 pacientes, un estudio retrospectivo entre 1999 y el 2002, y
recogen un grupo de pacientes las cuales o tenían una infección intraamniótica que había sido demostrada a través de un cultivo de líquido amniótico, o habían tenido síntomas de coriamnionitis clínica, o sea, las pacientes que evidentemente clínicamente se había sospechado una infección intraamniótica, o algunos criterios que tomaron en cuenta de recién nacidos, los cuales debieron ir a unidades de cuidado intensivo y se les diagnosticó infección. Y ellos encuentran cosas interesantes. Ahí vemos un cuadrito en el cual vemos las pacientes, 65 pacientes, las cuales haciendo la revisión retrospectiva de las imágenes de ultrasonido no tenían slush, y 19 pacientes las cuales tenían slush. Y lo que lograron mostrar es, mire, que en la coriamnionitis histológica, o sea, la coriamnionitis que fue demostrada histológicamente, el 77% de estas pacientes tenían slush frente al 19% de las que no tenían, o sea que ya empieza a ser un parámetro importante. La admisión a unidades de cuidado intensivo, 64% de las pacientes que tenían slush fueron estos recién nacidos a cuidado intensivo, y el 71% tuvieron parto en los siguientes 7 días después de haber hecho el diagnóstico del slush en las pacientes el cual era positivo. Los índices diagnósticos del slush en ese estudio, pues lo importante y rescatable es el valor predictivo positivo, sobre todo en la coriamnionitis histológica. Miren que es casi del 78%, o sea que es un buen valor predictivo positivo en estas pacientes que tenían la presencia a través de ecografía del slush y el diagnóstico histológico, o sea confirmatorio de realmente una infección intraamniótica, y un valor predictivo positivo para parto en los próximos 7 días más o menos del 71%, o sea que realmente tiene un buen valor predictivo positivo el hallazgo en estas pacientes. Ellos concluyen que el hallazgo del slush está asociado a infección intraamniótica histológica, o sea que realmente tiene un buen valor predictivo positivo, y obviamente que es un factor de riesgo importante a tener en cuenta en parto pretérmino. Desgraciadamente, pues la naturaleza de este estudio es un estudio retrospectivo, y eso hace pues que su nivel de evidencia no sea un nivel de evidencia importante. Más adelante, el doctor Buchholz en Canadá hace otra revisión más o menos con el mismo número de pacientes, otro estudio también retrospectivo, pero él ya le adiciona algo importante, como decía el doctor Sanín, y es la longitud cervical. O sea, ¿qué pasaba con la longitud cervical en estas pacientes cuando ese cervix estaba por debajo de 25 milímetros y había la presencia de slush? Retrospectivo de 2004 a 2005, pacientes entre las 18 y las 32 semanas, a las cuales a todas se les había hecho cervicometría, y empiezan a hacer algunos análisis diferentes, y es tratar de establecer el slush en diferentes grados, digámoslo así, en cuanto si es un slush claro o realmente es un slush mucho más espeso. Sin embargo, realmente no logran que haya una diferencia significativa en tratar de diferenciar cuando el slush, digamos, era más espeso, si se asociaba más a infección o no. Y lo único que ellos encuentran es que cuando es más denso, obviamente el porcentaje de pacientes que tuvieron parto por debajo de las 34 semanas fue mucho mayor en el que estuviera claro, pero sin ser realmente significativo. Y concluyen pues que prácticamente lo mismo que el estudio previo, en el cual el slush es un factor de riesgo importante e independiente para parto pretérmino antes de las 34 semanas, y ya empiezan a hablar de un incremento en el riesgo cuando está presente de una infección, de una invasión microbiana intraamniótica. Más adelante nuevamente Romero vuelve a realizar prácticamente con el doctor Espinosa, que era el del primer estudio en el 2005, un número ya mucho más grande de pacientes, y obviamente ya empiezan a tener en cuenta, porque parecía que era importante la longitud cervical. También es un estudio retrospectivo del 2002 al 2005, en el cual tomaron pacientes entre las 13 y las 29 semanas con cervicometrías menores de 25 milímetros, y todas estas pacientes con esa cervicometría habían sido llevadas a amniocentesis para descartar infección, a las cuales les hicieron cultivos para aerobios, anaerobios y micoplasma, que es uno de los gérmenes más importantes.
Ellos lo que buscaban con el estudio era la importancia clínica del SLUS en pacientes asintomáticas, con factores de riesgo para parto pretérmino. Estas son las variables que tuvieron en cuenta. Si comparamos este estudio con el estudio del 2005, ya tenían en cuenta muchas otras variables, especialmente la longitud cervical. Y obviamente en las pacientes, que era un número de 52 que tenían SLUS, era mucho mayor el parto prematuro por debajo de las 28, de las 32 y obviamente de las 35 semanas. Y vuelve y aparece el diagnóstico histológico de la coriamnionitis con el 62% de las pacientes que tenían SLUS, o sea que esto vuelve y nos asevera que muy probablemente el signo ecográfico, una vez hagamos el diagnóstico histológico, nos va a confirmar la infección. Y ellos demuestran obviamente que entre menos sea la longitud cervical, pues obviamente va a ser mucho más el porcentaje de aquellas pacientes que tenían la presencia del SLUS. O sea, entre menos cervicometría, más pacientes a las cuales se les pudo evidenciar el SLUS. Y esto es un cuadrito interesante que nos muestra la longitud cervical, la frecuencia de pacientes que tuvieron parto pretérmino por debajo de las 28 semanas, como las que tenían SLUS positivo, pues fue un porcentaje mucho más grande, igual que en las pacientes que tuvieron parto pretérmino por debajo de las 32 semanas. O sea que el SLUS, como decía el doctor Sanín, asociado a un cervix corto es realmente un hallazgo importante en el diagnóstico de la infección intramniótica. Bueno, entonces ellos concluyen que es un factor de riesgo independiente, insisten en que es un factor de riesgo independiente para parto pretérmino espontáneo, para ruptura de membranas esta vez, para invasión microbiana intramniótica y para coriamnionitis histológica. Y obviamente cuando se combina con la cervicometría, el resultado es mucho más importante. En el 2010, aparece otra publicación en la cual querían ver en las pacientes que se hacía cerclaje qué pasaba con la presencia del SLUS. Es un estudio también retrospectivo, 177 pacientes entre 1997 y el 2004. Escogieron un grupo de pacientes a las cuales se les había hecho cerclaje por debajo de la semana 26 y cuáles de estas tenían o no la presencia del SLUS en la evaluación y el seguimiento a nivel de la ecografía transvaginal cuando ya se habían cerclado. Ellos lo que encontraron fue, pues en este caso, en las pacientes con cerclaje, que el SLUS no estaba asociado a mayor riesgo en estas pacientes de parto pretérmino. Empiezan a cuestionar un poquito cuál es el contenido realmente de ese SLUS, si realmente el contenido de ese sedimento es infeccioso o no lo es. En su estudio concluyen que no hay una indicación en estas pacientes o no recomiendan en estas pacientes la amniocentesis. Sin embargo, concluyen recomendar ejercer con mucha precaución la evaluación de estas pacientes en las cuales tienen cerclaje y encontramos un SLUS positivo. Unas gráficas demuestran prácticamente, aquí están los hilos del cerclaje y el SLUS que es un poquito más claro en esta otra paciente. Ya hablaba la doctora Marcela, en su primera presentación, y es que la causa de parto pretérmino, una de las causas es la infección y ha cogido auge la infección periodontal. Este es un artículo publicado recientemente en el cual involucran un germen que es la Fusobacteria nucleatum, involucrada en la infección intramniótica, y encuentran que en estas 3 pacientes a las cuales le hicieron diagnóstico ecográficamente en la evaluación cervical tenían presencia de SLUS. Son solamente 3 pacientes y empiezan a hablar de los biofilms o las biopelículas, que son digamos acúmulos de bacterias que pueden ser las causantes o las que formen en el SLUS en estas pacientes. Aquí encontraron que la pareja de estas pacientes estaba colonizada también con Fusobacterium nucleatum y empiezan a hacer algunas aseveraciones sobre cuál es la vía de infección, si es la vía hematógena en las pacientes que tienen periodontitis, aunque el diagnóstico no es muy claro, o si es la vía orogenital
por vía ascendente la que causa, digamos, la infección intraamniótica en estos casos. Entonces, una pregunta grande que nos haríamos es: ¿todas las pacientes a las cuales ecográficamente evidenciamos el SLUS son pacientes candidatas a amniocentesis? Y si tenemos en cuenta los estudios, sobre todo de Romero, probablemente si uno encuentra el SLUS en una paciente con factores de riesgo, una paciente que deberíamos hacerle diagnóstico. Sin embargo, no es desconocido para todos nosotros que los cultivos que hacemos en nuestras instituciones pues no son cultivos muy especializados, ¿ya? Y hay muchos gérmenes los cuales no son cultivados, entonces nos reportan el cultivo como negativo, pero no sabemos si es negativo a la gardenera y absolutamente a ningún otro germen. Entonces hay gérmenes importantes en la infección intraamniótica como el micoplasma en un 30%, el ureaplasma, o sea, ¿cuántos de nuestros laboratorios hacen cultivo para micoplasma específicamente? El estreptococo del grupo B, que últimamente está cogiendo, digamos, de manera importante, un gran número de nuestras pacientes están haciendo infecciones por estreptococo. No sabemos si es que antes no lo diagnosticábamos y ahora lo estamos diagnosticando, por lo menos hablo de la ciudad de Cali, y empieza a ser un germen bastante importante en el resultado perinatal en nuestras pacientes. La listeria, la clamidia y la gardenera. Entonces, realmente cuando hacemos amniocentesis, ¿estamos en condiciones de hacer cultivos para todos estos gérmenes? Es la pregunta que yo me haría y les haría a todo el auditorio. Son cultivos que se demoran, definitivamente en la gran mayoría de los sitios no contamos con tinciones para algunos gérmenes que son importantes y no los tenemos en cuenta, y obviamente otros marcadores de infección que nos podrían ayudar pues no están a disposición de nosotros. Entonces, el mismo Romero en el 2008 empieza a tener en cuenta los famosos biofilms. Ellos argumentan que el 99% de las bacterias acuáticas se resisten a los cultivos, o sea, el 99%, y el líquido amniótico es un medio líquido, o sea que muy probablemente muchas de estas bacterias se resisten a ser cultivadas en los medios convencionales. Ellos lograron demostrar que existen los biofilms, que son comunidades que generalmente se han diagnosticado en infecciones de la vía biliar, por ejemplo en periodontitis, y son simplemente comunidades de bacterias que inclusive pueden ser múltiples microorganismos que están protegidos, digamos, están acumulados y se protegen de una forma en la cual la resistencia a los antibióticos es mucho mayor, la respuesta inflamatoria al huésped obviamente no se presenta, y realmente no se conoce la prevalencia de los biofilms, pero pues la gran limitación que tenemos es en este caso que el doctor Romero publica, en el cual ellos pudieron demostrar que en una paciente con SLUS positivo tenía un biofilm, pues le hicieron una serie de cultivos totalmente especializados, con sondas de DNA, etcétera, etcétera, pues que probablemente nosotros no vamos a tener a nuestra disposición en las instituciones en las cuales laboramos hoy en día. Como conclusión, pues el SLUS definitivamente es un factor de riesgo importante para parto pretérmino, es un signo ecográfico que debemos tener en cuenta. Se necesita más evidencia porque casi todos los estudios son retrospectivos, sin embargo, siempre que tengamos una paciente, y muchos de nosotros hacemos ecografía, y muchas veces vemos este tipo de signos y no los tenemos en cuenta o no se los reportamos al ginecólogo. Entonces me parece que es una herramienta que no hay que echarla en saco roto y hay que tenerla bien en cuenta, sobre todo en esas pacientes con factores de riesgo. Y obviamente pues debemos ir desarrollando nuestros laboratorios para poder tener técnicas de cultivo mucho más especializadas que realmente nos permitan hacer un buen diagnóstico en el momento en que sospechemos la infección. Muchas gracias. El grupo de perinatología de la Universidad Libre y los residentes, que sin ellos realmente no seríamos absolutamente nada. Muchas gracias.